Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de proseguir con los versículos 5 al 8 de Santiago, capítulo 1. En esta ocasión vamos a dejar que Dios nos hable a nuestros corazones. La palabra de Dios no solamente es para algunos, es para todos. Así que personalmente vamos a dejar que penetre estas palabras a la profundidad de nuestro ser. Vamos a dar la lectura en Santiago 1, 5 al 8. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios, en su sabiduría eterna y en su plan perfecto, nos dice de frente a cada uno de nosotros que si nosotros estamos entre el mundo y Dios, vamos a siempre quedarnos inconstantes. No vamos a poder agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Pues sé fiel al Señor hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Todos nosotros tenemos la bendición de decidir seguir a Cristo en todo lo bueno que Él nos manda, porque Él no nos pide nada de lo malo. Nada. Muchos viven en la maldad, en la desobediencia a Dios. Es maldad no respetar a Dios. Es maldad no obedecer a Dios. Es maldad hacerse la burla de Dios. Es maldad no ser agradecidos por tanta bendición que Él derrama a malos y buenos. Es maldad no reconocer al Creador de este mundo. Es maldad no vivir la vida apartado de todo lo malo. Muchos pueden decir maldad es fornicación, adulterio, los crímenes que muchas personas cometen por acá, por allá. Pero es maldad no obedecer a Dios. Y Dios dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si Dios nos dice escudriñad, estudiar, ¿para qué? Para vivir esa vida perfecta que Él ha planeado para nosotros. Tenemos tanta alergia a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios, a la bondad de Dios, a la paz de Dios, que nos desviamos en las cosas que realmente nos hacen mucho daño. Hay muchos que no se dan cuenta que al desobedecer a Dios, solo se están cargando con muchas preocupaciones. Porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, 33 al 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros no tenemos sabiduría, porque dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Qué es la sabiduría? En Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese temor no es un temor de susto, como nosotros lo conocemos, sino es una reverencia, es un respeto, y por respeto y reverencia nosotros obedecemos a Dios, porque Dios es Dios. Reconocemos que Dios es Dios. Así como en el trabajo la mayoría de nosotros tenemos jefes que respetamos y seguimos las instrucciones de acuerdo a lo que el jefe nos manda o el dueño del lugar donde trabajamos, porque no queremos perder dinero. Por el dinero nosotros hacemos muchas cosas en el mundo. La gente por el dinero hace muchas cosas. En sí no es malo, pero se convierte en malo cuando nosotros amamos más las cosas de este mundo que a Dios. Dios debe ser primero en todo. Y cuando nosotros trabajamos, lo hacemos para el Señor. Cuando nosotros estudiamos, lo hacemos para el Señor. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos, no importa dónde estemos y cómo estemos y qué trabajo hacemos, lo hacemos para el Señor. Y lo haremos honestamente, como dice en Filipenses 4:8, en esto pensad. Porque de los pensamientos viene todo lo que hacemos y lo que hablamos. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. En esto pensad. Si nosotros pensamos todos los días de nuestra vida en todo lo verdadero, pero tenemos que conocer cuál es lo verdadero. Y lo verdadero, Jesucristo dice, yo soy la verdad. Y para eso tenemos que estudiar su palabra, alimentarnos y dejar que Dios nos hable y nos guíe y nos lleve por caminos que Él ha preparado para nosotros. Por eso con confianza podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese Salmo 23 nos debe llevar al poder de Dios. Y nos debe dar la fuerza y el poder para seguir en este mundo sin duda y temor. Por eso aquí dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si dudamos, no lo vamos a recibir. Pero si hacemos lo que dice Dios, sin duda alguna, entonces seremos más que bendecidos. Pero pida con fe. La fe es la confianza que nosotros depositamos en Dios. Cada vez que nosotros dejamos que Dios nos hable por medio de su palabra, aprendemos algo más.
y estamos listos para hacer su voluntad, para vivirlo, porque ahí está la bendición. La bendición no está en solamente saber lo que dice Dios, porque eso es lo que hace el diablo. Él sabe, pero no lo hace. Ese tipo de fe, dice Dios, no le agrada. ¿Por qué? Porque no cambia la vida. Dios está interesado en el cambio de vida. Por eso es que Él dice, Dios con paciencia está esperando a todos para que se arrepientan. Que todos procedan al arrepentimiento. Con paciencia. Por eso es que Dios todavía no destruye el mundo presente. Algunos dicen, ya Dios, ven, por favor, ya pronto mira la maldad cómo está creciendo. Y están tan preocupados de la maldad que está creciendo que no se preocupan de alcanzar a las almas perdidas en el pecado y en la maldad. Están más preocupados que Jesucristo venga ya pronto, pronto. Debemos estar llenos de amor a Dios y al prójimo. No seamos como Jonás, que se escapa en el barco y se va lejos según él, pero realmente no llega a ningún lugar, más que al vientre de un pez grande. Y allí se acuerda de Dios y se arrepiente. Y cuando Dios le da la oportunidad de poder ir al pueblo para decirles la verdad, Jonás va, pero él todavía no ama a las personas. Porque él se enoja cuando la gente se arrepiente y Dios perdona. Hay muchas personas religiosas de hoy en día que les gusta y se gozan hablar de toda la maldad, hablar de las personas que están perdidas en el pecado y que estos malos y estos, pero no les llevan el mensaje de salvación por amor. Están más interesados en el dinero, en los diezmos y las ofrendas voluntarias, que en la salvación de las personas. Estas personas que usan la religión como fuente de ganancia ya tienen su recompensa, porque no viven la vida que Dios manda. Sus vidas no están cambiadas al amor de Dios. Y usan la palabra de Dios para fuente de ganancia. Buscan a ver en qué manera se aprovechan de las personas. Y Dios conoce sus corazones. Jonás no amaba, por eso se enojó. Y por eso le dijo a Dios, ya sabía que tú eras Dios misericordioso. Y Dios le muestra por medio de una higuera que nace y muere porque él estaba usándolo para una sombra y se enoja. Y le dice Dios, pues tú te enojas por esa higuera que murió. Las personas están más preocupados por lo material que por el cambio de vida para lo mejor de las personas.
Hay muchos que dicen, no, déjalos que vivan como quieran y no les digas nada porque de todos modos necesitamos más personas. Yo necesito mostrar a mis ancianos y a mi congregación que me está dando el dinero, mostrar que tengo tantas personas aquí reunidas y hacemos esta actividad y aquella actividad y otra actividad y van de actividad en actividad, de reunión en reunión, pero no van para el cambio de cada persona delante de Dios. Les falta el amor a Dios y a las personas. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No quisiéramos ser echados de una parte a otra. Necesitamos estar firmes en el Señor, plantados en la roca que es Cristo, sin movernos de la verdad que Dios nos ha enseñado para poder compartir esa verdad con otros. No tener miedo de hablar la verdad, no tener miedo de decirle a las personas que necesitan cambiar sus vidas, porque nos interesa más la vida eterna con Cristo, con Dios, que las vidas destruidas en el pecado y gozosos en lo material, alegres en el momento temporal, pensando que así es la vida. La vida en este mundo es corta, pronto nos iremos. Así como la flor del campo que hoy es y mañana se echa para el fuego, nuestra vida es como la neblina, como dice Dios, que por un rato aparece y luego desaparece. Esta vida es corta, temporal, y lo eterno es lo más precioso. La obediencia a Dios por medio de la verdad que Él comunica por medio de su palabra es lo más importante en nuestras vidas. Es el tesoro que nosotros hemos encontrado. Como Dios, por medio de su Hijo, diría, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué? ¿Qué recompensa tendrá el hombre por su alma? ¿Qué daremos a Dios? Él nomás nos pide la santidad, que nos alejemos de todo lo malo que nos daña, porque a Dios no le agregamos o quitamos nada. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso es muy importante que no pensemos en lo temporal, pensemos en lo eterno y vivamos la vida cambiada por Cristo Jesús. Porque dice aquí, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Una persona que duda, que es inconstante en todos sus caminos, no va a poder recibir nada del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No tratemos de vivir una vida doble y nos engañamos a nosotros mismos. Porque vivir la vida doble es maldad. Es estar alejados de Dios. Es una burla hacia Dios. Decir que le amamos a Él y seguimos en el pecado es una burla directa a Dios. Es pisotear al Hijo de Dios, crucificarle nuevamente, porque es la maldad que destruyó la vida de nuestro Señor Jesucristo
y nos ha mostrado con esa destrucción, con esa crucifixión, qué tan malo es el pecado, qué tan feo es el pecado, qué tan horrible es el pecado. Gracias a Dios que nos anima con estas palabras de no ser de doble ánimo, porque eso es ser inconstante en todos nuestros caminos. Vamos a meditar en algunos versículos y vamos a ver cómo la sabiduría es el poder de vivir todo lo que manda Dios. La sabiduría es el poder de vivir todo lo que manda Dios. Pidamos sabiduría para hacer la voluntad de Dios, porque Él es el que da abundantemente y sin reproche. En Proverbios, vamos a ver aquí, en el capítulo 2, versículos 4 al 15, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, esto hablando de la sabiduría, el poder de hacer la voluntad de Dios. Si la buscamos, si buscamos hacer la voluntad de Dios como a la plata y como a tesoros, la escudriñamos, estudiamos y aprendemos y seguimos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La palabra de Dios sale de la boca de Dios. Cada palabra que leemos es perfecta y buena para cada uno de nosotros. Él provee, dice, de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Escudo, protección a los que caminan rectamente. Porque Dios por medio de la fe nos guarda con su poder. Él tiene todo el poder de hacernos caminar rectamente en todo lo bueno, a todos. Pero no es el plan de Dios hacernos como máquinas o como robots. Él quiere que nosotros decidamos amarle a Él y por amor buscarle como a tesoros, escudriñar lo que Él nos dice por medio de su palabra, pero por amor. Es el que guarda, dice, las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, de los que se han apartado de la maldad. Santos quiere decir apartados para un servicio especial. Entonces entenderéis justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Es el propósito de Dios, librarnos del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, los que pervierten la verdad, pervierten las cosas buenas, cambian, son perversos, como le decimos nosotros, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Dejar el camino de Dios, rechazar la verdad de Dios, rechazar el consejo de Dios, nos lleva a sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal, dice, que se vuelcan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. No queremos llegar a este tipo de vida inconstante y malo, lejos de Dios. La santidad nos guarda de todo lo malo, porque es la decisión que cada uno de nosotros debemos tomar de estar muy lejos del pecado, de la maldad, de la perversidad, y andar en los caminos del Señor como Dios ha preparado para cada uno de nosotros. En Proverbios 16:16
Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Si nosotros lo buscamos hacer la voluntad de Dios como oro preciado. El oro, todo el mundo lo aprecia. Si buscamos hacer la voluntad de Dios como más que oro y cosas preciosas de este mundo, entonces nosotros estaremos libres de toda maldad. En Efesios 5:15 al 17 dice, mirad pues con diligencia, no dice con descuido o con debilidad. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Los sabios hacen lo que es correcto, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Desde aquellos tiempos, desde el principio de la creación, ha habido días malos. Como Adán y Eva cayeron en la maldad. Le escucharon más al diablo que a Dios. Así es la maldad. La maldad se presenta muy sutilmente. Se presenta con engaños, haciéndonos aparecer como si fuera cosa buena, cosa bonita. Y luego nos muerde tremendamente y nos mete en la oscuridad de las tinieblas. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, quiere decir desobedientes a Dios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendamos lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Vivamos según la voluntad de Dios. En Colosenses 4, 5 al 6, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es muy importante andar sabiamente. Andar sabiamente quiere decir haciendo la voluntad de Dios. Eso es andar sabiamente. Y si no estamos andando según la voluntad de Dios, pidamos sabiduría a Dios que da abundantemente y sin reproche. Pero pidamos con fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice ahí, es semejante como la onda del mar que es arrastrada por acá y por allá. Inconstante en todos sus caminos. No nos conviene. Vamos a acabar esta lección, esta enseñanza de nuestro Padre Celestial con Santiago 3, 17 al 18 y luego las 7 preguntas que cada uno de nosotros vamos a responderlo. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia, o sea, la voluntad de Dios, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de lo alto es maravilloso. Por eso es que es pura, pacífica, amable, benigna, o sea, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso es que Dios es amor. Y Él nos dice en su palabra en Romanos
que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de todo lo que nos enseña Dios es el amor. Él no quiere que hagamos daño a nadie, que no pensemos mal de nadie. Cuando hablemos lo que dice Dios. Y si a alguien no le parece y se enoja, sigamos amándolo y sigamos orando por esa persona para que cambie. Porque la maldad se vence con la bondad, con lo bueno. Gracias a Dios por su palabra. Sigamos animándonos al amor y las buenas obras que Dios nos manda. Sigamos orando unos por otros y por todos, para que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y empiecen a ser discípulos de Cristo. Necesitamos todos los creyentes estar ocupados haciendo discípulos, porque al estar ocupados haciendo discípulos nos vamos a preparar, vamos a alimentarnos más de su palabra, vamos a dejar que Dios nos guíe, nos alimente, nos anime, nos dé fuerzas, nos dé poder, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta mediante la fe. Esa fe que actúa, esa fe en acción. Sigamos pidiendo a Dios sabiduría. Vamos a la aplicación personal con las 7 preguntas que cada uno de nosotros vamos a responder. ¿Qué debo hacer si me falta sabiduría? ¿Estoy pidiendo a Dios sabiduría sabiendo que Dios da a todos abundantemente y sin reproche? ¿Cómo debo pedir sabiduría a Dios? ¿Por qué el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra? Comprendo que si dudo, no piense que recibiré cosa alguna del Señor. ¿Cómo es el hombre de doble ánimo? ¿Qué es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Estas preguntas las vamos a contestar cada uno de nosotros y cara a cara con Dios estemos a cuentas con Dios. Es mejor estar listos hoy delante del Señor, porque mañana puede ser muy tarde. No seamos necios, no seamos desobedientes, como para vivir en el mañana o en el pasado o en el año que viene. Vivamos hoy y así podremos hacer la voluntad de Dios llena de sabiduría. Y si le falta sabiduría, pídala a Dios con fe, no dudando nada. Porque el que duda, ya sabemos cómo termina. Vamos a acabar esta lección, estos versículos que Dios nos ha hablado, estos manjares celestiales que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, este banquete espiritual que realmente Dios ha preparado. Y sigamos orando al Señor por sabiduría, porque la necesitamos todos. Que Dios nos bendiga en este día y en unos minutos seguiremos con los versículos que siguen en este capítulo 1. Gracias a Dios por la oportunidad y la bendición de poder estar juntos, animándonos. Hasta unos minutos.